tanta concurrencia, lo que realmente nos deja muy contentos. Es una gran alegría ver una cantidad enorme de amigos, colegas de distintas partes, prácticamente desde México hasta Uruguay, pasando por Paraguay, Argentina y Brasil. Eso es muy significativo. Este grupo se reúne mensualmente desde hace más de un año y esta es la segunda reunión del año 2020 y bueno, tenemos esta peculiaridad. Nos pareció interesante aprovechar la posibilidad de estar interconectados para darle la palabra a colegas de Paraguay. Y vamos a iniciar con una exposición que nos parece muy significativa de los organizadores de este grupo, que se refiere al concepto de legionario en la historia de Paraguay, y el expositor es el profesor Claudio José Fuentes. Voy a leer el currículum del profesor Fuentes, un currículum breve, ¿verdad? Nació en Asunción el 6 de septiembre de 1982. Es magíster en Sociología y Ciencia Política. Hay que aumentar el volumen, parece. ¿Ahí está mejor? Ahora sí. Sí, creo que sí. Bien. Sí. Decía, es magíster en Sociología y Ciencia Política con énfasis en Sociología y especialista en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de Asunción. Especialista en Didáctica de la Educación Superior por el Instituto Nacional de Educación Superior de Paraguay. Licenciado en Historia por la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción de Paraguay. Su línea de estudios se enfoca en historia política e historiografía paraguaya del periodo de posguerra y entre los siglos XIX y XX, así como también en historia conceptual y de las imágenes y de los discursos de medios de prensa nacional e internacional sobre Paraguay. Ha publicado libros, capítulos y artículos científicos, entre los que se destaca su libro La maldición del legionario. Supongo que todos lo conocen. Para quienes no lo conocen, acá tienen por lo menos la portada, editado en Asunción por la editorial Tiempo de Historia. Es investigador categorizado a nivel candidato del PRONI de la CONACYT, académico correspondiente de la Academia Paraguaya de la Historia, asociado titular y fundador del Comité Paraguayo de Ciencias Históricas. Actualmente se desempeña como docente e investigador en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción y en la Universidad del Norte, ambas en Paraguay. Es una verdadera alegría entonces contar con la presencia del profesor Claudio José Fuentes para disertar sobre este tema que sin dudas reviste para nosotros, por lo menos para los organizadores, un interés muy particular. Claudio, adelante. Bueno, primero, muchas gracias, Tomás. Primeramente por la invitación. Segundo, quiero hacer una prueba de audio, porque veo que hay en el chat gente que está escribiendo con respecto al audio. ¿Se me escucha bien? Sí, perfecto. ¿Se escucha bien para la gente? Bueno, genial. Muy bien. ¿Verdad? Bueno, ya me presentó el amigo Tomás. Primeramente quiero agradecerle a él, al espacio que están construyendo, ¿verdad? Desde la UDELAR, de la Universidad de la República, ¿verdad? Como un centro que también estudia Paraguay, ¿verdad? Y es interesante, ¿verdad? Estos intercambios, ¿verdad? Estoy muy agradecido y me siento muy honrado por esta invitación, ¿verdad? También quiero pasar a saludar a todos los asistentes, ¿verdad? Bastante numerosa es la audiencia, ¿verdad? Colegas de Paraguay, también está mi tutora de mi tesis, ¿verdad? Que después se convirtió en este libro, la profesora Beatriz González Bocio, le veo ahí también, y mucha otra gente, Liliana Breso, Bárbara Gómez, Juan Marcos González, que estoy viendo y mucha gente de otros países también, ¿verdad? Si voy a citar a todos, voy a, ¿cómo que se dice? Voy a no tener tiempo de exponer, entonces la idea es comenzar a exponer, ¿verdad? Vamos a tratar, ¿verdad?, de que sea una charla lo más amena posible, ¿verdad?, sobre el tema. Cuando hablamos, ¿verdad?, de la construcción del enemigo interno durante 150 años, ¿verdad? Y hablamos del concepto legionario, estamos hablando de un fenómeno político, cultural,
¿verdad?, de larga data en Paraguay, ¿verdad? Estamos hablando de un fenómeno que tiene vigencia hasta tiempo presente y que, como dije, ¿verdad?, es un fenómeno, ¿verdad?, que se construyó a lo largo de 150 años. No es, para hablar del fenómeno en sí mismo, tenemos que hablar qué era lo legionario o qué es, ¿verdad?, el legionario, ¿verdad?, o quién fue o quiénes fueron los legionarios, ¿verdad? En el contexto de los gobiernos primeramente del doctor Francia, del dictador José Gaspar Rodríguez de Francia, y posteriormente de Carlos Antonio López y Francisco Solano López, ¿verdad? Una serie de paraguayos, ¿verdad?, fueron al exilio en diferentes tandas y diferentes oportunidades. Estos paraguayos que fueron al exilio, ¿verdad?, comenzaron, ¿verdad?, en los años, sobre todo en los años 1850, a agruparse, en la década de 1850 a agruparse, no estaban del todo unidos, ¿verdad? Tenían muchas diferencias políticas entre ellos mismos y diferencias ideológicas, ¿verdad? ¿Por qué, verdad? Porque no estaban todavía definidos los proyectos políticos que ellos querían para el Paraguay. Si ellos buscaban una unidad en el Río de la Plata y que Paraguay participe de eso, ¿verdad? O simplemente buscaban, o simplemente estos legionarios buscaban un cambio de poder, ¿verdad? Y de alguna forma un nuevo régimen más liberal, ¿verdad? En el sentido doctrinario o ideológico de la palabra liberal. ¿Verdad? Esas disputas internas también correspondían, ¿verdad?, con qué tipo, ¿verdad?, de legionarios, ¿verdad?, por así decirlo, qué tipo de exiliados o de migrados se produjeron, ¿verdad? Estaban directamente los que no tenían ningún tipo de relación, ¿verdad?, con el Estado paraguayo, con el gobierno, ¿verdad?, que eran los que primero, en primer lugar, los que primero salieron del Paraguay, ¿verdad?, ya en tiempos del doctor Francia o posterior al doctor Francia, inmediatamente posterior a la muerte del doctor Francia, y después estaban aquellos que participaron de algún grado del gobierno de Carlos Antonio López, pero que por diferentes motivos, sean personales, familiares, de negocios, desacuerdos políticos, o mismo la imposibilidad de una alternabilidad política, fueron al exilio y se convirtieron en opositores, ¿verdad? Muy bien. Vino la guerra y este grupo conformó una asociación en noviembre de entre noviembre y diciembre de 1864, ¿verdad? Con la invasión, ¿verdad? Primero a Paysandú, después la invasión a Mato Grosso, ¿verdad?, por parte del Paraguay, ¿verdad? La invasión a Paysandú el bombardeo de Paysandú fue por parte del Brasil al Uruguay, ¿verdad? Y con esos hechos, ¿verdad?, agitaron de vuelta la idea de que era posible ahora una alternancia política en el Paraguay, por lo tanto se conformó la Asociación Paraguaya, ¿verdad? La Asociación Paraguaya derivaría en la famosa Legión Paraguaya, ¿verdad? Que en principio tenía que agrupar a miles de paraguayos disconformes. En realidad el grupo nunca tuvo números muy altos, ¿verdad? El grupo no solamente estaba conformado por exiliados, ¿verdad? Sino también posteriormente se le fueron pasando, o sea, fueron agregando a sus filas tanto pasados es el término que se utiliza para los desertores, o mismo prisioneros paraguayos, ¿verdad?, que comenzaron a participar en sus filas. El grupo también demostró que el grupo tuvo muchas debilidades internas, las peleas entre Fernando Iturburu, ¿verdad?, y Juan Francisco de Cut develaban justamente esta división dentro de esta élite social paraguaya, esta división entre quienes querían más un proyecto, veían más un proyecto más cercano al Río de la Plata y un proyecto, ¿verdad?, que no tenía relación
tanto con la idea de un Paraguay independiente, y Juan Francisco de Kut y otros que simplemente lo que querían era un cambio en el modelo, querían un modelo más liberal y sacar a los López, ¿verdad? Que era lo principal que ellos sostenían. Posteriormente la Legión Paraguaya tendría sus divisiones, ¿verdad? Sus problemas varios, ¿verdad? Hasta que se reconstituye de vuelta en 1869, previo a la campaña de Cordilleras, ¿verdad? Se reconstituye de vuelta la Legión Paraguaya y tiene ahí ya una actuación un poco, digamos, un poco más activa, sobre todo en la vida política de posguerra, ¿verdad? Ahora tenemos que hacer un paréntesis, ¿verdad? De que a partir de 1869, ¿verdad? Comenzó a disputarse el poder, porque mientras la guerra se seguía peleando, ¿verdad? Sobre todo en Cordillera y posteriormente hasta llegar hasta Cerro Corá en marzo de 1870, ¿verdad? A partir de enero, febrero de 1869, en Asunción comenzaron ya disputas del poder, tanto dentro de lo que eran los miembros de la Legión Paraguaya, como sobre todo, ¿verdad? Prisioneros paraguayos que habían sido liberados por los aliados, ¿verdad? Para el proceso de reconstrucción, por así decirlo, ¿verdad? Y también diplomáticos paraguayos que comenzaron a llegar al país ya porque sus misiones habían terminado, porque ya no tenían más recursos para estar en el extranjero, pero también para tratar de ver, entre ellos Cándido Vareiro, Gregorio Benítez, etcétera, eran diplomáticos paraguayos que estuvieron al servicio del país, o sea, valga la redundancia, que estuvieron obedeciendo órdenes, ¿verdad? Del presidente, el mariscal Francisco Solano López, ¿verdad? Hasta casi el final de la guerra, ¿verdad? Hasta 1867-68. ¿Verdad? Volviendo al tema, entonces comienza una serie de disputas, ¿verdad? Del poder. Y acá es donde tenemos que empezar a estudiar, ¿verdad? Con más detenimiento la vida política de fines del siglo XIX y con mucho detalle. Hay muchas investigaciones, por suerte, que ya se encargaron de eso, pero hay muchas cosas más por hacer todavía. ¿Por qué digo que hay muchas cosas más por hacer? Porque si bien es cierto, tenemos muchas investigaciones, sobre todo de Lord Warren, la de Ricardo Caballero Aquino, la de Paul H. Lewis. Thomas Wigan también le dedica todo un apartado a estudiar, ¿verdad? Esos primeros años de posguerra, ¿verdad? Sobre todo entre el 69 y el 70-71, ¿verdad? También nuevos enfoques que están habiendo ahora de los estudios de posguerra. Si bien es cierto, tenemos todo eso, el problema está que mucho de lo que se escribió, ¿verdad? A partir de lo que comienza en 1869 en adelante, a partir de este proceso de regeneración o reconstrucción nacional, dependiendo de cuál sea la mirada que tengamos, está de alguna forma, no digo la palabra contaminado, pero sí influenciado por los avatares políticos, ¿verdad? Como dice el historiador, ¿verdad? Alfredo Seyfertfeld, en referencia a Efraín Cardoso, ¿verdad? Alfredo Seyfertfeld dice, bueno, Efraín Cardoso es un gran historiador hasta 1870. Él dice que de 1870 en adelante, ¿verdad? Efraín Cardoso también escribe historia de barricada o historia de trinchera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de alguna forma, ¿verdad? Efraín Cardoso trata de defender ciertas posturas políticas. Y ojo, personas en el otro lado del espectro político de Efraín Cardoso, ¿verdad? Van a hacer exactamente lo mismo, ¿verdad? Entonces, hay una serie de condicionantes, ¿verdad? Para estudiar este periodo. ¿Por qué digo esto? Porque se tiende o se tendió durante muchos años a presentar de que había dos bandos irreconciliables
en la Asunción de la ocupación de 1869 en adelante, un bando que sería, por así decirlo, los lopistas, ¿verdad? Un bando que sería los que defenderían el auténtico Paraguay, ¿verdad? Etcétera, frente a otro bando, supuesta de los legionarios, ¿verdad? Y acá es que comienza a adquirir, ¿verdad? Pero no en el periodo histórico en sí mismo, sino en cómo se escribió el periodo histórico. Acá es donde comienza a adquirir una cierta relevancia, ¿verdad? Ese concepto de lo legionario, ¿verdad? Como lo legionario como sinónimo de traición, pero no solo como sinónimo de traición, sino como sinónimo de la representación de todos los valores antiparaguayos, o mejor dicho, como representación de todos los antivalores, ¿verdad? Ojo, esta es una construcción ya del siglo XX, ¿verdad? Pero muchos de los libros de historia que se refieren a este periodo, ¿verdad?, se escribieron bajo esa premisa. Sin embargo, por suerte, como dije, hay otras investigaciones, ¿verdad?, que ya cité y que están revelando, ¿verdad?, que no es que haya lopistas versus legionarios bien divididos y bien categorizados a partir de 1869, no es que haya paraguayos y antiparaguayos, o traidores y leales, o en el caso de la construcción de estos dos conceptos, ¿verdad?, historiográficos, ¿verdad?, que hizo Raúl Amaral, no es que haya una corriente de la regeneración, ¿verdad?, que sea legionaria, liberal, extranjerizante, positivista, enteramente, y de que haya otra corriente, la reconstrucción, que es el verdadero alma del paraguayo, etcétera, veterano, lopista, que hablemos. De hecho, si nos vamos a los testimonios de los testigos, ¿verdad?, y de los protagonistas de la época, casi todos tienen cuestionamientos muy duros, ¿verdad?, a López. ¿En qué sentido? Supuestamente, si se habla, no, del 69 ya existía un lopismo, ¿verdad?, en la formación, etcétera, etcétera, sí, pero todos los actores que cayeron prisioneros del 60, y que después prestaron testimonio o hablaron, y ahí está el trabajo maravilloso sobre el Fondo Ceballos, ¿verdad?, que hizo Liliana Breso con Tiempo de Historia, que es sumamente útil para esto, ¿verdad?, aparte de otros testimonios como las memorias de Juan Crisóstomo Centurión, Fidel Maíz, ¿verdad?, etcétera, de que tenían, sí, admiraban ciertas cuestiones en López, pero aparte tenían, por supuesto, un cierto terror o, ¿verdad?, de que obedecían a López, ¿verdad?, por amenazas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Como dice muy bien Luc Capdevila, y Luc Capdevila es bastante claro para definir este periodo, ¿verdad? No es que estén separados del todo los legionarios y los lopistas, ni que a ellos mismos ni se percibían como tales, ¿verdad? De hecho, lo más probable, ¿verdad?, es que ambos, ¿verdad?, trataban de desligarse de sus responsabilidades, tanto los legionarios por haber traicionado, entre comillas, al Paraguay, ¿verdad?, aunque ellos no lo consideraban así. Dicho sea de paso, esa cuestión de que supuestamente hay legionarios arrepentidos no es así. Probablemente ninguno se arrepintió, ¿verdad? Y eso se nota en los escritos, incluso en los escritos posteriores, incluso en un montón de escritos, ¿verdad? Es el famoso José II de Kut, se arrepintió. José II de Kut no estaba arrepentido absolutamente de nada, ¿verdad? No, ¿verdad? Esa historia del legionario arrepentido es una construcción posterior que se tratan de justificar de uno u otro bando político posterior de que estaban o no arrepentidos. Sea como sea, y a pesar de los disturbios políticos de la primera década de posguerra, tanto legionarios, ¿verdad?, o antiguos legionarios como antiguos lopistas, porque, ojo, no eran más lopistas y legionarios, eran algo nuevo,
¿verdad? Eran sobrevivientes de la guerra, ambos, ¿verdad? Y formaron alianzas diversas, rupturas, etcétera, y de alguna forma, ¿verdad? A pesar de las epidemias, a pesar del hambre, la desesperación, la pobreza extrema, lograron reconstruir este país, ¿verdad? Entonces, eso nos habla mucho más de que había más lugares en común entre ellos que lugares de disputa. De hecho, el concepto legionario no aparece tanto, hay algunas referencias, pero no aparece tanto, ¿verdad?, en la primera década de posguerra. Es a partir de la segunda década de posguerra, probablemente con José de la Cruz Ayala, ¿verdad?, que comienza a... José de la Cruz Ayala es uno de los primeros textos, o sea, era un periodista nacido liberal, ¿verdad?, por supuesto, y nacido en tiempos de la guerra, ¿verdad?, que es uno de los primeros estudiantes del Colegio Nacional, ¿verdad?, el Colegio Nacional de la capital, ¿verdad?, y fue un periodista y agitador político, un hombre de trinchera. Probablemente él haya sido uno de los primeros, no digo el primero porque es difícil afirmar, porque si digo el primero, probablemente busco y voy a encontrar otro. Pero sí es uno de los primeros, ¿verdad?, hacia los 1880s, en usar el concepto legionario en artículos de prensa e identificar como traición. E identificar eso como traición, ¿verdad? Y digo uno de los primeros porque él lo hizo desde las letras. El periódico El Látigo, que posteriormente se llamaría El Látigo Inmortal, tenía un montón de caricaturas de José II de Cut, donde por las caricaturas decía el alférez traidor. Pero no usaban la palabra legionario, usaban la palabra traición directamente, ¿verdad? Por eso es que es importante esto de José de la Cruz Ayala. Posteriormente, y sobre todo en la década de 1890, ¿verdad? La década de 1890 es importante porque en esta década es en la cual los partidos políticos, tanto el Partido Liberal como el Partido Colorado, que, ojo, si bien es cierto, fueron fundados en 1887, estos partidos descienden de múltiples alianzas, ¿verdad?, de clubes políticos que vienen ya desde 1869 en adelante. Ahora, no se puede decir tal partido es descendiente de tal club político en sí mismo, pero sobre todo los clubes políticos 1869, porque en realidad si vos te vas a las actas, y yo me tomé ese trabajo de irme a las actas, la mezcolanza es generalizada y la movilidad política era muy alta. De hecho, uno ve fundadores del Partido Liberal que al poco tiempo pasan a ser parte del Partido Colorado y fundadores del Partido Colorado que también después pasan a ser liberales, o hijos, etcétera, etcétera. Volviendo al tema, en la década de 1890 se ven las primeras grandes fracturas o las primeras conformaciones de facciones políticas importantes dentro de estos dos partidos políticos. Por un lado, el fracaso de la revolución, ¿verdad?, del 18 de octubre de 1891 lleva a que se confirme una fractura que ya existía desde la fundación del Partido Liberal, que era la fractura entre los radicales, y que estaban inspirados en el radicalismo argentino y también en el radicalismo español, ¿verdad?, y que pedían mayor intervención del Estado, tenían más, ¿cómo que diría?, ideas más de intervención del Estado, y los cívicos, que eran más viejos, los radicales eran más jóvenes, los cívicos eran más viejos, también los cívicos estaban más proclives a los pactos políticos, ¿verdad?, y tenían un liberalismo mucho más conservador, mucho más laissez-fairista, manchesteriano, pero más conservador. Bueno, en el Partido Colorado, esa misma revolución que el Partido Colorado consiguió sofocar, ¿verdad?, comenzó a avivar las llamas de un nuevo caudillismo que iba a eclipsar al caudillismo clásico de Bernardino Caballero, ¿verdad?, que era la figura de Juan Bautista Egusquiza, ¿verdad? Entonces se conforma el caballerismo,
¿verdad? Que es el liderazgo tradicional del Partido Colorado, carismático, etcétera, y un liderazgo racional con ideas liberales y un poco más progresistas, ¿verdad? En torno a Egusquiza, y Egusquiza también que era un hábil negociador, ¿verdad? Egusquiza negoció con todas las facciones políticas, tanto internas del Partido Colorado como del Partido Liberal, en determinados momentos llegando a pactos políticos que fueron bastante buenos, ¿verdad? Para su gobierno y principios del gobierno siguiente, que era de su signo político, que era el gobierno de Aceval. Muy bien. Volviendo al tema en sí mismo, ¿verdad? Que estamos, ¿verdad? Es a partir de estas fracturas y sobre todo porque dos de estas facciones estaban encabezados por legionarios, o sea, Juan Bautista Egusquiza, por un lado, y por otro lado, el otro, que era Benigno Ferreira de los Cívicos, ¿verdad? A partir de ahí es que comienza a haber propaganda interna, tanto dentro del Partido Colorado como dentro del Partido Liberal, ¿verdad? O sea, radicales, tildando a los cívicos de legionarios, y caballeristas, tildando a los gusquicistas de legionarios. ¿Verdad? A eso hay que sumarle que ya comenzaba un proceso de revisión de la historia paraguaya, o sea, estamos hablando, esto es un tema de investigación de Bárbara Gómez, ¿verdad? Estamos hablando de un primer intento de academia, ¿verdad? Que hubo entre 1895, 96, ¿verdad? Con José II de Cut, ¿verdad? Que no tuvo éxito, pero que es muy interesante. También el inicio de la historiografía académica paraguaya, básicamente con Blas Garay, ¿verdad? Y este momento es el momento en el cual comienza, ¿verdad? También a cuestionarse, ¿verdad? Fuertemente cómo se escribe la historia, ¿verdad? Cómo se hace la historia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Verdad? A lo que, sumado a esto, ¿verdad? Enrique Solano López, el hijo del mariscal López, ¿verdad? Funda un periódico, La Patria, que después derivaría en el famoso diario Patria, ¿verdad? Y este periódico fue uno de los primeros medios de prensa, ¿verdad? En tener, ¿verdad? Como norte la reivindicación del mariscal López. Ojo, había otros periódicos previos que ya hicieron una labor solapada, incluyendo, ¿verdad? Una labor solapada, pero nunca fue tan abierta. Por ejemplo, ¿verdad? El Veterano, que era un periódico de 1889, ¿verdad? Que se llamaba El Veterano, que era un periódico satírico colorado para enfrentar al látigo y que no tuvo éxito, ¿verdad? El Veterano tenía una impronta, ¿verdad? De hablar de traición, de legión, etcétera, etcétera, pero consideraba a López todavía tirano. ¿Verdad? Sí, los que lucharon por el Paraguay, ¿verdad? Y sí, hay traidores, pero López era tirano, ¿verdad? Sin embargo, ¿verdad? Con la Patria, con Enrique Solano López, eso comenzaría a cambiar, y sobre todo con el incidente, ¿verdad? Que tuvo con el maestro Francisco de Tapia, ¿verdad? Por una cuestión de los cuadernos con la figura de López, y etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas polémicas de los 1890 derivarían después en la famosa polémica, probablemente el punto más álgido de la historiografía paraguaya, y de la cual todavía nos seguimos nutriendo, que es la polémica, ¿verdad? Entre Cecilio Báez y Juan Eoleari. No me voy a detener a hablar específicamente de esto, ¿verdad? Es un tema que se ha escrito mucho, ¿verdad? La profesora Liliana Bresso tiene, ¿verdad? Muchos artículos, sobre todo tiene ese prólogo maravilloso, ¿verdad? Ese trabajo inicial maravilloso que está en el libro publicado por Tiempo de Historia, ¿verdad? Y que habla justamente de este enfrentamiento, pero sí lo importante es destacar que este enfrentamiento, ¿verdad? Entre Cecilio Báez, ¿verdad? Por un lado representando
¿verdad?, cierto liberalismo positivista, y por otro lado, ¿verdad?, Juan Oleari con cierto, ¿verdad?, iniciático, ¿verdad?, y Juan Oleari desde el diario La Patria, justamente de Enrique Solano López, ¿verdad?, cierto, por así decirlo, nacionalismo romántico, ¿verdad?, y sobre todo revisionista, ¿verdad?, que estaba comenzando en aquel momento, ¿verdad?, y se agarró la cresta o sea, comenzó la cresta de una ola que iba a continuar en los siguientes años. O sea, la polémica fue muy importante, en la prensa esta polémica, ¿verdad?, se siguió, ¿verdad?, con interés. Hay un texto maravilloso de Natalicio González que describe que la gente se tiraban sillas y se tiraban botellas en los bares discutiendo sobre quién tenía la razón. En las familias se peleaban, ¿verdad?, el hijo salía del hogar, ¿verdad?, porque defendía una postura que el padre no tenía, ¿verdad?, etcétera, etcétera. O sea, era un tema de discusión muy fuerte, ¿verdad? Y no participaron solamente periódicos, ¿verdad?, los periódicos directamente involucrados, que fueron el Cívico, ¿verdad?, con Cecilio Báez, y La Patria, ¿verdad?, con Juan Oleari, ¿verdad?, que Juan Oleari firmaba como Pompeyo González, ¿verdad?, sino que otros periódicos también. Y hay cartas, y la gente carteaba y se suscribía, y participaba la gente, inclusive veteranos, gente joven, participaba de uno u otro bando. Y el tema es que ambos bandos se consideraron ganadores, a ellos mismos, ¿verdad? Por un lado, ambos bandos se consideraron ganadores, ¿verdad? Jennifer French, sin embargo, ¿verdad?, tiene una observación muy interesante, ¿verdad?, que Jennifer French dice que, si bien es cierto, ¿verdad?, la élite consideró en cierta medida, ¿verdad?, de que quizás Cecilio Báez tenía razón y la élite le apoyó a Cecilio Báez, de alguna forma, y por más de que Juan Oleari también venía de la élite social, ¿verdad?, Juan Oleari sí logró crear un imaginario con el cual, ¿verdad?, las clases subalternas, ¿verdad?, se iban a poder identificar mayormente, y es a partir de este momento donde realmente el concepto legionario comienza a adquirir vuelo propio, porque ya no es más tanto, o sea, a ver, a partir de 1900 ya tanto los veteranos como los legionarios ya comienzan a morirse, ¿verdad? Ya no hay, o sea, es más, ¿verdad?, para 1920 ya no hay más casi veteranos, ¿verdad? Sí los hay, algunos importantes como el coronel Florentino Oviedo llega a vivir hasta el final de la Guerra del Chaco, ¿verdad?, por ejemplo, ¿verdad? Sin embargo, la mayoría, o sea, muchos legionarios o muchos veteranos, ¿verdad?, ya habrían muerto para 1920, de los principales actores estamos hablando, ¿verdad?, que podemos identificar con nombre y apellido, ¿verdad?, no tanto gente como Bernardino Caballero, Patricio Escobar, Benigno Ferreira, José Segundo de Cut, etcétera, 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 Juan G. González y otros. Entonces, teniendo en cuenta, ¿verdad?, todo esto, aquí, a partir de acá, es que se comienza a usar el concepto, el término legionario, ya no tanto, ¿verdad?, para identificar a la persona que efectivamente fue legionaria, sino para identificar a alguien que es su heredero político en cuanto a traición, en cuanto a antiparaguayidad, en cuanto a el futuro enemigo interno del Paraguay, ¿verdad? Entonces, aquí es el momento en que comienza a construirse el concepto legionario, ¿verdad?, como, ¿verdad?, el enemigo interno. Y este proceso, ¿verdad?, tiene unas etapas
muy interesantes y muy bien marcadas o muy bien delimitadas. Primeramente, Eric Caballero Campos también trabaja una cronología sobre el nacionalismo paraguayo y sobre la reivindicación al Mariscal López, pero el proceso reivindicatorio al Mariscal López, que coincide bastante con esto, ¿verdad? Primeramente tenemos, ¿verdad?, un periodo a partir de la polémica, ¿verdad?, Báez, Oleari, que comienza entre 1902 y 1903, y este periodo va hasta, ¿verdad?, 1936. ¿Verdad? Durante estos 34 años es que el nacionalismo lopista se construye a sí mismo desde varias perspectivas. ¿Verdad? No hay una sola perspectiva, pero hay varias perspectivas. Por un lado, ¿verdad?, están lopistas en todos los partidos políticos, ¿verdad?, pero principalmente en el Partido Colorado. ¿Verdad? El Partido Colorado comienza a tomar, sobre todo bajo el liderazgo de Juan Oleari al principio, ¿verdad?, y posteriormente de Natalicio González, que Natalicio González más o menos armó el rompecabezas ideológico del Partido Colorado. O sea, Natalicio González dijo, bueno, vamos a agarrar de Ignacio Apane este socialismo, y también de Ricardito Brugada vamos a agarrar esto, acá de mi papá Oleari vamos a agarrar esto, de Fulgencio R. Moreno vamos a agarrar esto, de Manuel Domínguez agarramos este elemento, y bueno, ¿verdad? Y de paso le aderezo un poco de Maurras, ¿verdad? Y va a estar muy bien. Pero sea como sea, comenzó a construirse desde el Partido Colorado una idea, ¿verdad?, de que hay una cierta característica del ser, del alma paraguaya, ¿verdad?, que se caracteriza por el heroísmo, un heroísmo militar, de gesta militar, ¿verdad? Se caracteriza porque, ¿verdad?, hay un alma paraguaya, ¿verdad?, un idioma paraguayo, una raza paraguaya, ¿verdad?, una tierra, ¿verdad?, con la cual se identifica, y por supuesto hay un enemigo, ¿verdad? Y el enemigo es el que va en contra de todos estos ideales, el que va en contra del agricultor soldado, ¿verdad?, el que va en contra de todo esto. El enemigo se puede identificar, ¿verdad?, primeramente como el liberalismo, ¿verdad?, tanto como el liberalismo. O sea, Natalicio González usa estos elementos tanto para depurar del liberalismo. Ojo, porque ambos partidos políticos nacieron como partidos ideológicamente liberales. Natalicio González agarra estos elementos para depurar el Partido Colorado del liberalismo colorado, pero también Natalicio González usa para identificar, ¿verdad?, el elemento meteco, el elemento del enemigo, ¿verdad?, paraguayo, del enemigo interno que habita en el Partido Liberal, ¿verdad?, sobre todo porque tiene el nombre, ¿verdad?, de liberal, ¿verdad?, porque es un partido que está a favor de los foráneos, que es antiparaguayo, etcétera, etcétera, y cómo, ¿verdad?, ese legionarismo se va heredando como si fuese una carga genética, ¿verdad? Así como también el Partido Colorado hereda todas las virtudes, ¿verdad?, y toda del lopismo. O sea, es básicamente una dualidad, ¿verdad?, lo que en su momento Adriano Irala-Burgo definió como el maniqueísmo. Posteriormente, ¿verdad?, esta construcción tendría varios momentos álgidos. En 1920, el cincuentenario de Cerro Corá, que eso fue hace 100 años exactamente, ¿verdad? En marzo de este año son 100 años de esos actos, ¿verdad?, del centenario de Cerro Corá. En 1926, el centenario del nacimiento del Mariscal López, ¿verdad?, que tuvo una serie de actos. Lo otro es el nacionalismo que estaba comenzando a gestarse o a construirse, ¿verdad?, previo a la Guerra del Chaco, ¿verdad?, tanto desde el cancionero, ¿verdad?, popular, ¿verdad?, que usaba el concepto legionario. De ahí tenemos a Emiliano R. Fernández, ¿verdad?, Narciso R. Colmán, ¿verdad?, de la literatura. Desde el teatro tenemos a Julio César
César Correa, etcétera, etcétera, etcétera. No, no todos eran colorados, ojo, la mayoría de estos después serían febreristas, ¿verdad? Y también la idea de que el liberalismo en sí mismo había fracasado. Lo otro es que también en este momento, ¿verdad?, es básicamente el liberalismo, el cuco, ¿verdad?, del concepto legionario, pero empezaba también otra cuestión. En 1917, con el triunfo de la Revolución Rusa, ¿verdad?, y posteriormente el establecimiento de la Unión Soviética, y sobre todo a partir de la década de 1920, con la emergencia del comunismo, o sea, la aparición del comunismo en el Paraguay, ¿verdad?, de a poco también se iba a ir gestando, ¿verdad?, se iba a ir gestando, ¿verdad?, este concepto, ¿verdad?, para atacar, ¿verdad?, a lo otro, que era extranjerizante, foráneo y enemigo de los paraguayos, que era el comunismo, ¿verdad? Pero eso fue un poquito más lento. En 1936, con el golpe, la revolución de febrero del 36 del coronel Rafael Franco, se establece como política oficial de Estado, se establece, ¿verdad?, el nacionalismo, ¿verdad? Y un nacionalismo lobista, de cierto carácter autoritario, etcétera, etcétera. A partir de allí, esto no cambiaría para el Estado paraguayo, ¿verdad?, hasta 1989, incluso con continuidades hasta hoy en día. Pero sí tenemos que mencionar, ¿verdad?, varios procesos, ¿verdad?, importantes para ir redondeando la idea de esta construcción, ¿verdad? A partir de, por ejemplo, en este proceso participan tanto el gobierno de Rafael Franco, el gobierno de Félix Paiva con las cartillas nacionalistas, ¿verdad? Posteriormente el gobierno de José Félix Tigarribia y esa constitución o carta política de 1940, ¿verdad? Que derroca el Estado liberal, básicamente, y principalmente la dictadura de Higinio Morínigo. Que Higinio Morínigo probablemente haya sido uno de los pocos, ¿verdad? O sea, si es cierto, nosotros tuvimos dictaduras, ¿verdad?, en el siglo XX, la dictadura de Higinio Morínigo, la dictadura de Stroessner, ¿verdad?, y nosotros muchos nos concentramos en Stroessner, muchas de las bases, ¿verdad?, y esto fue investigado por Carlos Gómez Florentín, Carlos Pérez Cáceres, también, ¿verdad?, Eric Caballero Campos, ¿verdad?, muchas de las bases, ¿verdad?, del autoritarismo del Stroessner ya fueron establecidas en tiempos de Morínigo. Morínigo es el que básicamente, y durante su gobierno, es el momento en que lo legionario, ¿verdad?, se convierte en decreto ley presidencial, ¿verdad? El decreto de ley de 1942, por el cual se proscribía el Partido Liberal, habla específicamente, se proscribe el Partido Liberal por legionario, lo dice tácitamente, o sea, está en un decreto presidencial. El Partido Liberal es heredero de los legionarios, ¿verdad?, y por lo tanto es un partido legionario y traidor a la patria, y por lo tanto queda proscrito y prohibido en el Paraguay, ¿verdad? Este mismo argumento lo usaría Higinio Morínigo, el dictador, ¿verdad?, para proscribir, ¿verdad?, al Partido Comunista, que de hecho ya estaba proscrito, pero volver a proscribirlo al Partido Comunista, y sobre todo durante la Guerra Civil de 1947 se hablaba del malón legionario o de la Alianza Libero Comunista, etcétera. O sea, se tenía ese término, ¿verdad?, y esa construcción de ese enemigo interno. Este periodo también está siendo, ahora el que está estudiando también este periodo es Juan Marcos González, ¿verdad?, que está estudiando justamente sobre el enemigo interno y sobre la construcción del criminal político paraguayo. Volviendo al tema, ¿verdad?, básicamente a partir de Higinio Morínigo es que los legionarios se engloba totalmente. Ojo, Higinio Morínigo bebe de las fuentes que ya dejaron Natalicio. De hecho, Natalicio González fue ministro de Higinio Morínigo, ¿verdad? Y Natalicio González después le seguiría durante pocos meses, ¿verdad?, en el poder, ¿verdad?, le seguiría a Higinio Morínigo.
El estronismo siguió con esta misma política, ¿verdad? De hecho, Stroessner, si uno revisa, hay una serie de libros de los discursos de Stroessner, inclusive cuando el príncipe de Gales, o sea, el consorte real, ¿verdad? O sea, que hasta ahora vive, ¿verdad? El esposo de Isabel II, viene a Asunción, ¿verdad? Y se queda en el Hotel Guaraní recién construido, en un discurso que da Stroessner hasta frente al príncipe que no entendía qué era lo legionario, menciona Stroessner que existen enemigos del Paraguay y que esos enemigos son los legionarios, ¿verdad? Para inaugurar una alcantarilla, ¿verdad? Stroessner hablaba de los legionarios. Para irse a la Asociación de Aserraderos de Alto Paraná y para inaugurar un nuevo aserradero, Stroessner hablaba de los legionarios. Era como el de Lendan Cartago, ¿verdad? De Catón, el Grande, ¿verdad? Un discurso repetido hasta el hastiazgo, ¿verdad? Sin embargo, y este discurso continuó hasta 1989 con mucho vigor y mucha fuerza. En 1989, con la caída de Alfredo Stroessner del poder, básicamente el discurso comienza aparentemente a perder fuerza. Esto se puede uno fijar sobre todo, y gracias a una costumbre paraguaya que lastimosamente se perdió, que es la edición de folletos, ¿verdad? Antes la gente daba un discurso, ¿verdad? Y si el discurso le parecía interesante, emitía un folleto, ¿verdad? Y ese folleto se repartía entre amigos, ¿verdad? Normalmente no se vendía, en algunos casos se vendía, pero en otros casos no se vendía. Era una suerte de viralización del discurso, de los discursos políticos, ¿verdad? Estos folletines. Los folletines de Juan Ramón Chávez, líder del tradicionalismo colorado, ¿verdad? Y que Juan Ramón Chávez, ¿verdad? Pasó a ser opositor a Stroessner recién en 1987, 2 años antes de que Stroessner caiga. Los discursos hasta 1987 de Juan Ramón Chávez mencionan muchísimo los liberales legionarios, etcétera, etcétera, ¿verdad? Van usando esos términos. Sin embargo, a partir de 1989 en adelante, Juan Ramón Chávez, en los pocos folletos que hay, ¿verdad? De esa época, se puede ver en sus discursos que más bien el tipo dice, bueno, ahora vivimos en democracia, ahora estamos, todos concursamos por la construcción de un nuevo Paraguay, en el cual todos los partidos pueden presentarse, se pueden hablar, etcétera, etcétera. O sea, trataba de pasar por democrático, ¿verdad? Y uno pensaría que el discurso termina ahí, ¿verdad? Con esporádicas apariciones, pero la verdad es que no es así. El discurso se naturalizó, no solamente dentro del Partido Colorado, dentro del febrerismo se naturalizó desde la revolución de Rafael Franco. Si bien es cierto, el febrerismo se funda como partido en 1951, pero con Rafael Franco, ¿verdad? ¿verdad? El alma mater del febrerismo. El febrerismo usó siempre el concepto de legionario desde 1936 en adelante, ¿verdad? Pero el propio Partido Liberal también empezó a usar el concepto legionario no solamente contra los colorados, como uno lo pensaría, sino contra otros liberales, ¿verdad? Sobre todo en las disputas de las divisiones políticas en la década de 1960 y 1970, un momento en que el Partido Liberal llegó a tener 7 divisiones o 7 facciones políticas y cada una con su propio directorio y comité central. ¿Verdad? En ese momento, ¿verdad? Otros partidos liberales se acusaban los unos a los otros de legionarios, ¿verdad? Incluso dentro de la izquierda paraguaya, ¿verdad? Oscar Craig, ¿verdad? Cuando hubo la división dentro del comunismo paraguayo, ¿verdad? En la década de los años 60, la división entre prochinos, ¿verdad? Entre maoístas, y la división entre, ¿cómo se dice?, entre maoístas y entre prorrusos, o no diga estalinistas porque ya había pasado el proceso de desestalinización, ¿verdad? Pero sí, ¿verdad? Prorruso y prochino, ¿verdad? Que era una pelea internacional que llegó a dividir acá el Partido Comunista. Oscar Craig, para referirse a los prorrusos, porque Oscar Craig era pro-chino,
se refería a los prorrusos como POL, Partido Oportunista Legionario. O sea, el propio Partido Comunista naturalizó ese concepto. Todos los partidos políticos del Paraguay, todo el espectro ideológico paraguayo, todos los actores políticos paraguayos posteriores a la Guerra Civil de 1947, o sea, posteriores a Morínigo, naturalizaron el concepto. O sea, ese concepto que primero se podría haber aplicado a actores que efectivamente fueron legionarios, como dije, José II de Cut, Egusquiza, Ferreira, etcétera, ya ahora adquirió vuelo propio de forma incontrolable. Y parecería ser, ¿verdad?, de que el concepto está desactualizado, pero no. En los últimos años el concepto reapareció con fuerza. Voy a citar 3 casos en específico. El primero, que es el cual me llevó a escribir este libro, ¿verdad?, y hacer esta tesis, ¿verdad? El primero fue, ¿cómo se dice? El de 2012, la destitución de Fernando Lugo, ¿verdad?, que constituyó en sí mismo, ¿verdad?, un momento de auge de ese discurso nacionalista, y como estuvo involucrado el Mercosur, o sea, Uruguay, Argentina, Brasil, ¿verdad?, más Venezuela, ¿verdad? Entonces hablaba de la guerra de la Triple Alianza, la nueva Triple Alianza más Venezuela, y Fernando Lugo, que pedía, y los luguistas que pedían sanciones políticas por el golpe parlamentario, ¿verdad? Entonces ya eran los nuevos legionarios. Otro concepto, y eso duró durante todo el año 2012 y todo 2013, ¿verdad? Se usó, y hay casos, ¿verdad?, que fueron editoriales de periódicos, discursos políticos, etcétera, etcétera. O sea, el concepto quedó ahí. Lo otro fue en 2017, marzo de 2017, ¿verdad? Cuando, ¿verdad?, en marzo de 2017, ¿verdad?, hubo esta crisis política, ¿verdad?, de la reelección, del intento de reelección de Cartes, de Horacio Cartes, ¿verdad?, que terminó con la quema del Senado, ¿verdad?, y con un muerto dentro del directorio del Partido Liberal, y que de vuelta ahí volvió a aflorar el concepto legionario. El tercer caso, ¿verdad?, es mucho más reciente, del año pasado, 2019, ¿verdad?, que fue en el marco de las negociaciones con el Brasil, entre el gobierno de Mario Abdo Benítez y el gobierno de Bolsonaro, en el marco de las negociaciones por el pago de la electricidad de Itaipú al Paraguay, ¿verdad?, y cómo, por no haber negociado en mejores términos, ¿verdad?, y la crisis política que hubo, ¿verdad?, en el momento, ¿verdad?, el gobierno de Mario Abdo Benítez fue considerado también como un gobierno legionario, y Mario Abdo Benítez como legionario y traidor a la patria, ¿verdad? Y bueno, ya estamos básicamente llegando, ¿verdad?, al término, ¿verdad? Para redondear la idea, el concepto legionario, ¿verdad?, fue construido en torno a 150 años, pero principalmente a partir de la polémica Báez-Oleari de 1902-1903, ¿verdad? Si bien es cierto, se refirió ese concepto principalmente al comienzo a los actores que fueron efectivamente legionarios. Posteriormente, el concepto adquirió vuelo propio, ¿verdad? Y es utilizado dentro de todo el espectro político paraguayo, de izquierda a derecha y pasando por todos los partidos políticos, de forma sumamente natural. De tal forma que, si bien es cierto, el concepto está muy ligado a una idea verticalista, autoritaria, del nacionalismo militarista lopista, ¿verdad?, y que construye sujetos para reprimir en base, sobre todo, ¿verdad?, a cualquiera que tenga ideas más progresistas, por no decir que sea de izquierda o lo que sea. El concepto adquirió tanto vuelo propio que los propios sectores progresistas o de izquierda o liberales, ¿verdad?, lo usan también. ¿Verdad? Está totalmente naturalizado. Bueno, espero que ya les haya parecido bien. Y no sé, abrimos, creo que ahora, debates, preguntas, consultas, opiniones
dejo a Tomás Sansón Corvo que dirija y a Matías verá que dirijan la sesión. Muy bien, muchas gracias, Claudio. Bueno, ahora abrimos un espacio de preguntas. Quienes estén interesados pueden pedir la palabra a través de la opción de Zoom o escribir al chat que se les habilita el micrófono. El chat, por si no lo encuentran, está abajo en la barra. Es una nubecita. Si no, alguien puede igual hacer señas a la cámara. Rodrigo Muñoz, muy bien, ya te habilito el micrófono. Ya podés hablar, Rodrigo. Bueno, hola, antes que nada, un saludo a todos. Profe Claudio, con respecto a la construcción del concepto legionario y específicamente en ese periodo de 30 años, de 1900 hasta 1931 más o menos, ¿cuál sería el rol del ejército en la construcción de ese término? Y pregunto eso porque considero que el ejército como institución, digamos, fue, entre comillas, la más agraviada por la guerra y la institución que de repente habrá generado o habrá construido más resentimiento en contra de algún enemigo. Y en ese sentido, ¿podrías considerar que el ejército ayudó a la construcción de ese término o no? Y sobre todo después con su rol desde 1936 ya en gobierno, ¿verdad? Bueno, hola, sí, muchísimas gracias por preguntar eso. Yo consideraría que el ejército tuvo un rol quizás mayor, ¿verdad? Sobre todo a partir de finales de los años 20, y recordemos, Guerra del Chaco, ¿verdad? No es algo menor, ¿verdad? Hay que tener en cuenta cuál era la característica histórica del ejército paraguayo en la posguerra, o sea, en el periodo entre guerras, mejor dicho. A los 60 años, ¿verdad? Que duró el periodo de entreguerra, entre la guerra de Triple Alianza y la guerra del Chaco. Y sobre todo que el ejército en sí mismo no fue un actor político, ¿verdad? Importante o tan importante, ¿verdad? En la inmediata posguerra, o sea, ojo, había al tutiplé revoluciones, guerras civiles, golpes de Estado, pero eran más bien los caudillos civiles quienes se servían de los militares o de milicianos en muchos casos, porque no había un ejército formal, sino hasta la segunda, o sea, la primera y segunda década del siglo XX, ¿verdad? Sino principalmente, ¿verdad? Se servían, ¿verdad? Del ejército, los caudillos civiles, para sus intenciones. Y no pensemos tampoco, por ejemplo, en Bernardino Caballero o qué sé yo, como un militar, porque ya para 1870, por más que participó en muchas guerras civiles y en muchas revoluciones, Bernardino Caballero ya era un civil. Volviendo al tema, ¿verdad? Yo creo que hacia los años 20, sobre todo después de la guerra civil de 1922-1923, ¿verdad? Es que el ejército ya no quiere más ser títere, ya no quiere ser más manipulado por civiles. Hay una biografía muy buena de Carlos Gómez Florentín, ¿verdad? Respecto, ¿verdad? De la biografía que escribió sobre Higinio Morínigo, justamente, ¿verdad? Y donde Higinio Morínigo, que básicamente pasa gran parte de la guerra civil del 22-23 encerrado en un vagón de tren porque cayó prisionero, ¿verdad? Higinio Morínigo y muchos otros militares, también después posteriormente Rafael Franco, etcétera, ya no creían más, ¿verdad?, que debían ser objeto ellos del uso de los civiles. Veían que los civiles lo único que conseguían eran anarquía, guerras civiles, revoluciones, etcétera, y ellos lo que querían era darle un sentido de orden, de jerarquía a la sociedad.
¿verdad? La guerra del Chaco, que sobre todo la guerra del Chaco terminó con las políticas laissez-fairistas, ¿verdad? O sea, la economía del Paraguay se intervino totalmente. El Estado te decía qué hacer económicamente, ¿verdad? Qué no hacer, qué comercializar, qué no comercializar, ¿verdad? Más o menos como ahora, ¿verdad? Pero la economía se intervino totalmente, ¿verdad? Y entonces los militares pensaron, bueno, ya pasó el tiempo los civiles, ahora es nuestro momento, ¿verdad? Y ese discurso que ya había sido construido por intelectuales como Juan Eoligari, como Natalicio González, fue como Juan Estefanich, que no era colorado, pero también construyó un discurso nacionalista, y otros más, fue el discurso que los militares sencillamente lo adaptaron, ¿verdad? Y dijeron, bueno, esto ahora nos representa, y a partir de ahora nosotros somos actores políticos. ¿Verdad? Y eso fue lo que pasó el 17 de febrero de 1936 en adelante, pero durante la Guerra del Chaco y previo a la Guerra del Chaco ya se estuvo gestando eso. De hecho, hacia 1929 ya hubo insubordinaciones bastante graves de Rafael Franco, ¿verdad? Que llevaron a incidentes internacionales, ¿verdad? Justamente, y que, bueno, tenían que ver con esa noción, bueno, los civiles no saben qué carajo hacer y ahora nos toca a nosotros los militares hacer. ¿Verdad? Yo creo que es muy importante tu pregunta, ¿verdad? Y tu consulta al respecto. Muy bien, Juan Pablo Barandiarán, está habilitado el micrófono. Hola, ¿me escuchan? Sí, sí. Muchas gracias, sí, felicitaciones por la charla. Básicamente, claro, yo lo que estaba viendo es un poco que siempre en nuestros países siempre ha habido esa, ¿cómo explicarlo? Esa imagen de que hay como un caudillo medio militar o que se vincula a la clase militar y que emerge como esa imagen protectora de la sociedad, ¿no? Veo que en Paraguay ha pasado mucho eso, en mi país, Perú también, y eso, por ejemplo, también lo he visto, para darnos mucho el tema, que ha vuelto por el tema de las cuarentenas que se han estado dando en nuestros países, en el mío en particular, esa imagen de protector, ¿no? Que tiene que ejercer debido a la influencia militar para que el país, la población, de una manera asimile ese discurso, ¿no? Creo que en el caso de Paraguay ha sido ese también, ¿no? Esa imagen de que tiene que haber un caudillo con influencia militar, con influencias un poco conservadoras, que es el que supuestamente, esa imagen es la que va a controlar y la que supuestamente va a influenciar a la sociedad para sentirse como protegida, ¿no? Sí, ¿Es eso? O bueno, gracias. Sí, categórico. También tiene mucho que ver eso hasta con los líderes civiles, ¿verdad? Que actualmente están, ¿verdad? Hay un spot que fue ahora analizado por Carlos Peris, ¿verdad? Creo que también Magdalena López se refiere al tema, ¿verdad? Hay un spot, ¿verdad? Que sale un video, ¿verdad? Donde básicamente se identifica, ¿verdad? Se identifica la guerra de la Triple Alianza y la guerra del Chaco con la lucha contra el coronavirus, ¿verdad? Se usa toda esa carga del discurso nacionalista, ¿verdad? Y mismo los líderes civiles de los últimos años no pudieron desprenderse de cierta carga de militarismo, ¿verdad? Algo muy simpático ocurrió en el Bicentenario en 2011, ¿verdad? Para quienes vieron el desfile del Bicentenario, es que de repente, ¿verdad? Del palco oficial desaparece el vicepresidente de la República, que era Federico Franco, y Federico Franco se va, se pone su uniforme de reservista, porque él hizo el servicio militar obligatorio, como todo el mundo hacía en la época de Stroessner, ¿verdad? Se puso su uniforme de reservista y empezó a desfilar con los reservistas de su clase, ¿verdad? Empezó a desfilar frente a Fernando Lugo. Y Fernando Lugo, que estaba creo que al lado de Evo Morales y no sé quién más, le señala, ¿verdad? O sea, le parecía simpático que se quiso poner el uniforme militar, ¿verdad? Eso fue en mayo de 2011, que se quiso poner el uniforme militar Federico Franco. Bueno, yo creo que para junio de 2012 ya no le parecía más tan simpático eso a Fernando Lugo. ¿Verdad? Lo mismo, Mario Abdo Benítez, el presidente actual, ¿verdad? Se sacó, ¿verdad? Innumerables fotos, porque él hizo también servicio militar, y se sacó fotos a él apuntando armas, qué sé yo, ¿verdad? También con uniforme creo que él llegó a ser paracaidista, con uniforme paracaidista, ¿verdad? También se subió a un tanque y se sacó fotos así, ¿verdad? Acordándose cuando él hizo el servicio militar y ese tipo de cosas.
¿verdad? Y no vamos a ir acá al lado de Brasil, ¿verdad? Tienen un capitán retirado, ¿verdad? Que bueno, no hablemos de él, ¿verdad? Porque mejor no, ¿verdad? Pero sí, ese tema, ¿verdad? Sigue todavía vigente, ¿verdad? Hola. No sé si hay otra. ¿Hay alguien que quiera hacer una pregunta más? Dudas, consultas, aportes. Claudio. ¿Sí? ¿Escucho? Carlos Luizaga. Hola, ¿qué tal? Sí, escucho, Carlos Luizaga. Hola. Bueno, parece que perdimos, no sé. ¿Alguien más tenía acá una pregunta? Gilberto Mesa. Estoy acá. ¿Puedo entrar? Ya tenés Sí, el yo te escucho, te escucho, te escucho. ¿Me escuchás? Sí, te escucho. Bueno, Claudio, yo soy abogado, soy ex magistrado judicial electoral de Paraguay, amigo Sí. personal del desaparecido doctor Rodolfo González Risotto, hace unos días, el primero que murió en Uruguay del COVID, y amigo también personal de Matías. Te tengo que felicitar que en breves, una hora y media, tuviste que explicar muchas de nuestras desgracias. Tengo que decirte que tengo 77 años y me cuesta mucho hablar de mi nacionalismo hasta hoy, así como escuchás. Vos sos todavía muy joven, pero lo que yo ya pasé es mucho más del tuyo, probablemente desde ahí es el doble. Sí, Pero sí, te felicito, mira, por tu espíritu de investigación, porque muchas de las cosas que hoy me hiciste escuchar, en la escuela, en los colegios, nosotros nos enseñaron el legionarismo recién desde la terminación de la guerra del 70, pero vos te retrotrajiste a antes, en la época inclusive. Imagínate que nosotros pensamos hasta hoy, no podemos saber por qué Francia fue que apresó a nuestros próceres. Se habla de una serie de cosas al respecto, el revisionismo histórico está todavía en pañales para eso. Pero no quiero alargar mucho, lo único que quiero es felicitarte por tu trabajo y te agradecer a Matías por la invitación. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias por las apreciaciones. También quiero mencionar, ¿verdad? Una cosa que mencioné, ¿verdad? Sobre Carlos Pérez escribió estos días para la revista de Harvard también sobre este discurso militarista, ¿verdad? Y la relación del COVID y el discurso militarista en Paraguay. Y en relación a la construcción del enemigo interno, también hay un artículo muy importante de Magdalena López, ¿verdad? Que publicó en la compilación que hizo Ana Paula Esquinelo y Ignacio Telesca, ¿verdad? Sobre, ¿verdad? La relación del uso de la guerra triple alianza, y ahí también sitúa el concepto legionario, ¿verdad? Y lo relaciona también el concepto legionario con el anticomunismo en el Paraguay. Bueno. Muy bien. Tenemos a Rodolfo Míguez. También tiene una pregunta, habilitado el micrófono. Rodolfo. Bueno, parece que no. ¿Alguien más que quiera hacer una pregunta? Si no, le damos la palabra a Tomás si quiere realizar algún comentario. ¿O vos, Claudio, quieras agregar algo más? No, ya está. No sé si alguien más nos va a hacer una pregunta. No sé si la profe Beatriz creo que alzó la mano ahí, he visto, pero no sé si es que ella quería preguntar algo o decir algo, y después no sé lo que ustedes digan. Muy bien.
Beatriz González de Bocio tiene el micrófono activado. Bueno, no soy muy ducha en estas cosas. Tengo que apretar el micrófono. Te escuchamos todos ahora. No, ahora no. Tendrías que apretar de vuelta el micrófono. Donde dice mute. A ver ahora. Quiero felicitar a la Universidad de la República por este coloquio, por estas nuevas, digamos, tecnologías y estos nuevos paradigmas. Y estoy fascinada y estoy encantada con la exposición de Claudio Fuentes y con la segunda edición de su libro Maldito Legionario, porque hace un seguimiento minucioso a la historia política paraguaya y me siento profundamente orgullosa y con toda sinceridad les digo que me encantaría participar siempre de estos coloquios y le recuerdo a Claudio que Manuel Pedro de la Peña, a propósito que se mencionó lo del doctor Francia, que dijo el señor Mayor, fue preso en la época de Francia y se aprendió de memoria un diccionario. Y fueron muy perseguidos también por el gobierno de Carlos Antonio López, bueno, y fundan, digamos, ese grupo que está migrado en Buenos Aires, de alguna manera, y fundan El Grito Paraguayo, un periódico que de alguna manera refuta a los gobiernos post-independentistas de alguna manera. Eso nomás quería agregar así muy brevemente y estoy fascinada y estoy disfrutando enormemente y les agradezco que me hayan invitado. Muchas gracias, profe Beatriz. Sí. ¿Verdad? Muchas gracias. ¿Verdad? Bueno, vos conocés bien el trabajo, ¿verdad? Vos fuiste mi tutora. ¿Verdad? Agradezco mucho, ¿verdad?, tus palabras, ¿verdad? Y efectivamente son muy importantes. Yo por eso que tuve que tardar un poco de tiempo en explicar qué es lo legionario, porque se abarcaba directamente la construcción, ¿verdad? No se iba a entender, entonces tuve que explicar un poco, pero por supuesto, ¿verdad? El tiempo es limitado y hay muchas omisiones, ¿verdad?, que uno tiene que hacer. Pero es muy importante las polémicas de la prensa de 1850, es sumamente importante las polémicas de la prensa de Carlos Antonio López con la prensa paraguaya en Buenos Aires y con la prensa porteña, y es un trabajo que fue publicado también en su momento por Editorial Tiempo Historia y por Ricardo, y estudiado minuciosamente por Ricardo Scavone Yegros, un trabajo muy bueno y muy brillante, ¿verdad? Y que es justamente, es interesante para entender que estas dinámicas políticas y cómo esto después, estos debates se tienden a circunscribir hasta décadas después. Muy bien, vamos a probar de vuelta a Rodolfo Míguez, a ver si ahora te escuchamos. Rodolfo, ¿podés hablar ya? Bueno, parece que no. Ahí no, Miguel dice que quiere hablar, ahí dice en el chat. Bien, pero no se te escucha, Rodolfo. Igual podés escribir la pregunta por el chat y la planteamos. Bien, ¿alguien más mientras Rodolfo plantea su pregunta que quiera anotarse para hablar? ¿Nadie? Bueno, le habilitamos el micrófono. Acá Rodolfo plantea su pregunta. Mi pregunta tiene que ver con el elemento católico, el rol y el impacto que tuvo el catolicismo en la construcción de ese enemigo. Bueno, hay un libro muy bueno de Roger Chatrain, pero no es Roger Chatrain, otro francés, pero también se llama así, ¿verdad? Sobre historia de la iglesia paraguaya, ¿verdad?, y los partidos políticos, que abarca desde 1869, 70 hasta 1970, 100 años de historia política, ¿verdad?, de historia de los partidos políticos y de historia paraguaya. La relación
de la iglesia con este concepto y mismo la relación de la iglesia con el nacionalismo paraguayo es complicada y compleja. Por un lado, tenemos en cuenta que el mariscal Francisco Solano López mató a un obispo. Manuel Antonio Palacios lo mató, era 1800, era 68, era fue ejecutado, era entonces en Potrero Mármol, ¿verdad? Y a su vez, ¿verdad? Hubo todo un clero, fue investigado esto por Ignacio Telesca y otra gente también, hay todo un clero, ¿verdad? De posguerra que se identificó con López, pero también renegaba de López, el complejo caso del padre Fidel Maíz también, ¿verdad? Pero aparte de eso, ¿verdad? También, por ejemplo, otros intelectuales católicos, ¿verdad? Otros intelectuales católicos tuvieron posturas, ¿verdad? Muy dispares con relación al concepto legionario o relación a la construcción del nacionalismo paraguayo. Por un lado tenemos, ¿verdad? Que la Iglesia Católica, por ejemplo, en un comienzo no vio con buenos ojos el lopismo y aprovechó la Iglesia Católica varios momentos de la construcción del lopismo, desde la polémica Báez-Oleari en adelante, ¿verdad? Para apoyar posiciones encontradas al lopismo. Después, posteriormente, en la construcción del o sea, recordemos, uno de los pocos templos del mundo, por no decir uno de los pocos sitios sagrados del mundo, que es tanto culto católico como culto secular, ¿verdad? Está en Paraguay, que es el Panteón Nacional de los Héroes y Oratorio de Nuestra Señora de la Asunción, ¿verdad? Y eso generó toda una serie de conflictos entre la Iglesia Católica y los militares nacionalistas, sobre todo a partir de Rafael Franco, conflictos que se solucionaron recién en 1937, ¿verdad? Después la Iglesia Católica apoyó, ¿verdad? A Teresa Lamas Carísimo, ¿verdad? Y a Beatriz Rodríguez Alcalá de González Odone, ¿verdad? La profe Bea sabe mucho de esto, ¿verdad? Porque son su abuela y su mamá. La Iglesia Católica les apoyó a ellas, ¿verdad? Cuando se opusieron, ¿verdad? Al traslado de los restos de Madame Lynch al Panteón Nacional de los Héroes, ¿verdad? Era algo que los militares querían hacer, ¿verdad? Y que los nacionalistas querían hacer a toda costa, ¿verdad? Después, grandes intelectuales muy vinculados a la democracia cristiana, como el caso de Adriano Irala Burgos, construyeron unas críticas durísimas al nacionalismo paraguayo, como sobre todo Epistemología de la Historia Paraguaya, publicado por Estudios Paraguayos en diciembre de 1975. Era en plena dictadura de Alfredo Stroessner, que decía que básicamente la historiografía de la dictadura de Alfredo Stroessner estaba destruyendo el Paraguay, era de alguna forma. Entonces, por eso, decir que la Iglesia Católica no siempre se apoyó. Ojo, eso no quita que no haya habido sacerdotes y que no haya habido parte del clero que sí apoyó el discurso nacionalista, pero otra parte del clero más vinculado, por ejemplo, a las élites sociales, ¿verdad? No lo apoyó, no apoyó para nada este discurso, ¿verdad? Por ejemplo, el patronato, o sea, la mayordomía del oratorio de Nuestra Señora de la Asunción hasta ahora está en manos, ¿verdad? De familias que son críticas al lopismo, ¿verdad? Y sobre todo a la figura no solo de López, sino de Francia, porque son descendientes de Zabala Machaín, ¿verdad? Que en su momento fue ajusticiado por el doctor Francia, ¿verdad? Y ese tipo de cosas, uno diría, bueno, pasaron 200 años de esto, pero sigue siendo importante en la construcción, a pesar de que pasaron casi 200 años de esa ejecución, ¿verdad? Que fue a finales de los años 30, pero a pesar de eso, los Machaín, los Zavala, ¿verdad? Y otras familias no van a, no les gusta ese discurso lopista o ese discurso nacionalista y es más, si bien es cierto, tienen la mayordomía de la imagen de Nuestra Señora de la Asunción, que la imagen está dentro del Panteón Nacional de los Héroes y Oratorio,
¿verdad? Es uno de los, como dije, son situaciones complejas. El nacionalismo paraguayo incomoda a ciertos sectores, pero también aprendieron a convivir a la fuerza. Muy bien. Álvaro Bueno tenía una pregunta, le habilitamos el micrófono. Álvaro. Hola Álvaro, ¿qué tal? Hola, Hola Álvaro, sí, decime. querido Claudio, buena charla. Mi pregunta es la siguiente, si Carlos Loizaga, si principalmente, ¿a qué es lo que se dedicaba él y si efectivamente él llegó a tener un brazo armado dispuesto a pelear contra la República del Paraguay? Bueno, eso, yo sé de dónde viene esa pregunta, ¿verdad? Muchas gracias. Lo que pasa es que hay un antecedente que también por falta de tiempo no mencioné, pero Carlos Loizaga, ¿verdad? Fue, junto con Fernando Iturburu, uno de los peticionantes en 1851, en pleno pandemonium en lo que era la Confederación Argentina, ¿verdad? Rosas era Juan Manuel, el dictador Juan Manuel de Rosas, el caudillo de Buenos Aires, ¿verdad? Estaba en el poder todavía y se sostenía a pesar de la resistencia, ¿verdad? de otras fuerzas, ¿verdad? Provinciales, y Loizaga y Carlos Loizaga y Fernando Iturburu en su momento pidieron por una carta, ¿verdad? Que le pidieron que se les dé bandera y permiso para ellos reclutar paraguayos, ¿verdad? Para ellos reclutar paraguayos para combatir, ¿verdad? Contra Carlos Antonio López y que el Paraguay retorne al concierto de la Confederación Argentina o al concierto del Río de la Plata, para que retorne básicamente, ¿verdad? Eso no pasó más de una intención. De hecho, Carlos Loizaga integra casi todas las juntas, asociaciones de paraguayos en el exilio, integra también Carlos Loizaga posteriormente los gobiernos de posguerra, ¿verdad? El Triunvirato, integra también, ¿cómo se llama? Fue el canciller del tratado Loizaga-Coteguipe, ¿verdad? Que básicamente el Paraguay pierde todo más arriba del río Apa, ¿verdad? Y se queda todo eso para Mato Grosso, hoy Mato Grosso do Sul, ¿verdad? Y bueno, ¿verdad? Él no digo que él no tenía ese brazo armado, pero en el 1851 no tenía efectivamente recién. Por eso las condiciones, yo expliqué, las condiciones políticas para formar esta milicia recién se dieron con la guerra en sí misma en 1865 y con todo eso fue deficiente. Muchísimas gracias, Álvaro, por la pregunta. Muy bien, habilitamos el espacio para una última pregunta. Si no, le damos la palabra a Tomás. ¿Nadie? Bueno. Tomás, tenés el micrófono abierto. Bueno, ¿me escuchan? ¿Sí? Sí, te escuchamos. Bárbaro. Bueno, Claudio, muchísimas gracias por tu exposición. Realmente fue muy pedagógica. Aprendimos, yo particularmente aprendí mucho. Creo que los integrantes del equipo de la Facultad de Humanidades también aprendimos. Lo aprendimos como colectivo, ¿no? Y bueno, ahora ya un poco más tranquilo porque la reunión salió bien, esto de las nuevas tecnologías me asustan. Quiero agradecerles a todos la participación. Veo aquí a unas amigas muy queridas, como Beatriz González, Liliana Breso, Bárbara Gómez, Ana Paula Esquinelo de Mato Grosso, se va a enojar y me va a decir Mato Grosso do Sul, pero bueno, una gran alegría realmente, y para la próxima oportunidad, para la sesión del mes de mayo, vamos a planificar algún tema, seguramente invitaremos a alguno o alguna de ustedes para que expongan sobre las cuestiones de la historia de la cultura paraguaya que tanto nos interesa. También un agradecimiento muy grande al amigo Norberto Matías Borba, que es el factotum de todo esto, porque evidentemente yo soy un analfabeto digital. Él fue el que ha hecho posible que todo esto
saliera tan bien organizado, desde el manual de las invitaciones, la recepción de las solicitudes, el envío del ID, etcétera, etcétera. Así que bueno, muchas gracias por la participación, nos veremos los que quieran en el mes de mayo, que vamos a seguir con esto de las videoconferencias. Muchas gracias y estaríamos finalizando por aquí entonces. Hasta la próxima. Muy bien, gracias a todos. Muchísimas gracias, hasta la próxima y muchas gracias a todos por participar, ¿verdad? Y muchas gracias por la invitación también. Muy bien, hasta luego. Hasta luego.